se refiere a los incrementos salariales que se anunciaron en semanas pasadas, como es tradicional en el mes de mayo. Y también, como es costumbre, desde el punto de vista administrativo, se empiezan a procesar estos anuncios. Los estados, como en nuestro caso en Jalisco, afortunadamente tenemos la previsión presupuestal para estar en la ruta que se marca desde la federación y poder concretar, al igual que con los maestros federalizados, con los maestros estatales, los incrementos como se han anunciado. Insisto, hoy hoy anunciamos pues que ya están listas las secretarías de la Hacienda local y federal para dispersar el incremento entre los días 10 al 12 de este mes. Es decir, estamos a muy pocos días para esa dispersión, para que, como bien se ha dicho, llegue en un momento en donde todavía estemos en función de este ciclo escolar y pues tengamos el verano para dedicarlo a lo que nosotros queremos hacer para el descanso. Estimado Leonel, Ilis, de verdad muy agradecidos por ustedes, por este acompañamiento en este ciclo escolar. Nos estamos preparando para el que viene. Wendy, la siguiente parte tiene que ver con cómo en este caso impactan los incrementos anunciados en días pasados el salario de las maestras y de los maestros. Y bueno, por los comentarios que leo, una inquietud ya está comentada por parte del secretario en el sentido de que efectivamente el incremento será pagado entre el 10 y el 12 de este mes. Pero ¿cómo y en qué conceptos impacta? Yo creo que será de interés también para todas y para todos los maestros, a quienes saludamos con mucho gusto. Wendy. Muchas gracias, maestro Pedro. Pues sí, es un gusto nuevamente estar con ustedes en un espacio como este. Creo que es importante primero iniciar con una aclaración. Por ahí nos dicen que tenemos el dinero desde hace mucho tiempo y nosotros no lo hemos pagado. Recordemos que en el caso del sostenimiento federalizado, el dinero no llega a Jalisco, el dinero se queda en la TESOFE y es la TESOFE directamente quien dispersa a los maestros en Jalisco. Y otro tema importante que es importante aclarar, es que por ahí alguien nos dice, lo esperábamos el 30 de junio. La verdad es que no. De hecho, el área de César Gómez, que es el director de remuneración, desde el 24 de junio envió la nómina a la DGSANEP o a FONE, como se conoce comúnmente, y ellos son los que nos dieron por fechas y por temas administrativos federales, que además suponemos también es una carga pesada porque pues la federación paga no solamente a Jalisco, sino el incremento de todos los estados. Nos dieron fecha de pago del 10 de junio, pero como ustedes saben, algunos depósitos caen antes, otros caen un poco después, dependiendo del banco, y a partir de esa fecha que nos dio la federación, es que hicimos lo posible con Hacienda estatal, para que saliéramos más o menos al mismo tiempo, y justamente ellos van a depositar entre el 11 y 12 de junio. Por eso es que damos este rango de días, de 3 días nada más, y eso depende también mucho de los bancos con los que ustedes estén recibiendo su nómina. Sí, yo creo que esa parte es muy importante aclararla, porque sí creo que hay algunos maestros que creen efectivamente que el Estado recibe el dinero y que porque lo guarda no lo distribuye. Pero efectivamente el dinero no se recibe, el dinero se distribuye directamente del gobierno federal a cada maestro del subsistema federalizado, y ese dinero no pasa por las arcas del gobierno del estado. El que sí se tiene es, o el que se busca o el que se programa, en este caso es para el subsistema estatal, y se hace un esfuerzo importante para empatar los calendarios y que se pague prácticamente al mismo tiempo a unos y a otros. Entonces el Estado está en este caso al calendario que la SEP o el gobierno federal determina, y estas fechas que ya se han comentado son precisamente parte del calendario que el gobierno federal ya estableció. Claro. Por ahí nos dicen que otros estados ya pagaron el retroactivo. Puede ser que sí. La verdad es que las fechas las determina la federación, no nosotros. Insistimos, nosotros enviamos la nómina desde el 24 de junio y ellos nos dieron la fecha de pago. No tiene nada que ver incluso ni siquiera con el FONE. Según entendemos, es la TESOFE quien decide de qué manera ir ejerciendo el recurso. Pero bueno, es una aclaración que era importante hacer.
Es un tema solamente de coordinación administrativa entre el Estado y la Federación. Y bueno, entonces iniciamos con la presentación de cómo va a ser el pago del incremento. También importante comentar que este webinar incluye personal de apoyo y docentes. Vamos a explicar paso a paso cómo es el incremento, pero es para los dos, ¿ok? Entonces, dividimos este incremento porque tuvo varias fases, tuvo 4 fases. Lo dividimos en estas 4 fases para poder explicarlo de mejor manera. La primera fase fue un 4% de incremento al sueldo base, que es el concepto 07. Este 4% fue para personal docente de educación básica y superior y para PAE de educación básica y superior. Es decir, este 4% es generalizado, ¿no? 4% al 07. Una vez que hicimos este incremento, ¿me ayudan con la que sigue, por favor? Gracias. Ahí está. En una segunda fase se aplicó lo que ellos llaman un incremento progresivo. Es decir, ellos tienen una tabla con rangos de sueldo de hasta 34,000 pesos. Quienes ganaran hasta 34,000 pesos se les hizo este incremento de entre el 0.5 y el 2%. Esta tabla nos la pasó la Federación, Hacienda, de hecho, y a partir de esa tablita de rangos es que nosotros aplicamos este porcentaje para incrementar nuevamente el 35, el concepto 35, el 06 o el sueldo base de acuerdo a lo que corresponde. Una vez que se hizo este incremento, discúlpenme. ¿Sigue? Ajá. Pasamos a una tercera fase, que es el MB. Hasta aquí estamos contemplando docentes y personal de apoyo. Entonces, recapitulando, se hizo un 4% generalizado al 07. Una vez que tenemos estos nuevos montos con el 4%, se revisa la tabla de Hacienda para ver dentro de todos los conceptos sumados en qué categoría estás. Se hace un incremento del 0.5 al 2% a todos aquellos que ganen hasta 34,000 pesos en 3 diferentes conceptos. Y una vez hechos estos 2 incrementos, se revisa si todas tus prestaciones quincenales ordinarias en un sueldo mensual bruto, si no llegan a 16,778, entonces se hace un ajuste al concepto MB de la cantidad necesaria para llegar a este punto. Vamos a ver unos ejemplos un poco más tarde para poder explicar un poquito mejor y que se vea numéricamente cómo se ve esto. Entonces, primero el 4%, después un rango entre el 0.5 y el 2%, y después el ajuste a que todos ganen al menos 16,778 pesos. ¿Qué consideraciones tenemos? Como ustedes saben, nosotros tenemos pues o jornadas y horas. Para las horas no podríamos hacer esto porque no todas las personas que trabajan por horas tienen la misma cantidad de horas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nos hacen como si fuera una reglita de 3, en donde el costo por hora, con todos los conceptos que acabamos de decir, todos los que son quincenales, se suma, eso se multiplica, en el caso de asignaturas de educación básica, se multiplica por 25, esa fue el promedio, y si con esos 25 no llegamos, 25 horas a ese precio, no llegamos a los 16,775, entonces se aplica el MB. ¿Okay? Igual se hizo con la tablita, nuestras horas de referencia son 25, si con 25 horas el sueldo que te da se ubica en el rango de la tabla y ya vemos si aumenta el 0.5 o el 2%, y así sucesivamente. Así lo dividimos entre las mismas 25 horas, ya ha aplicado el incremento, y lo que resta es entonces, o lo que resulta es entonces lo que va a aumentar por hora.
y eso ya entonces le aplica a cualquier persona. En este caso, nuestra base fue 25 horas para educación básica, 20 horas para educación física y 40 horas para educación superior. ¿Sí? Y luego, en la cuarta fase, hasta esta tercera fase, aplica igual para personal de apoyo y personal docente. Entonces, tenemos el 4%, el 2% y luego del 0 al 2%, perdón, y luego el ajuste a 16,778. Para esta cuarta fase, entonces sí solamente se toman en cuenta al personal docente de educación básica, en el que de lo que resulte de todas estas tres fases, aumentaremos otro 5% al 0,7. En el caso del personal docente a educación básica. En el caso del personal docente de educación superior, normales, CAM, UPNs, de todo lo que resulte, se le aumentará un 1% al 0,7. ¿Ok? ¿La que sigue? Bueno, es también, antes de empezar con el ejemplo, es también importante mencionar que en el caso de carrera magisterial se le aumentó un 1%, en el caso de K1 y O1, incluso carrera magisterial también, aumenta conforme aumenta el 0,7 porque pues, es la regla de operación de los mismos estímulos. En este caso, vamos a ver este ejemplo. Es una de personal de apoyo, la tenemos en el Estado y en la Federación. Como ustedes saben, los sueldos están conciliados entre ambos sostenimientos. Entonces, de 0,7 teníamos un importe base de 8,965.22. La suma de todos los conceptos quincenales daban 16,000 pesos porque así lo llevamos con el ajuste del MB del año pasado. Hicimos un incremento del 4% al 0,7, como se puede ver. Por lo tanto, quedamos en una política salarial, o sea, el número de referencia para ver en qué tabla queda es de 9,323. Y entonces, a partir de eso, es que vemos cuánto se aumenta, si el 0,5 o el 2%. Y en este caso, se aumentaron 190 pesos. De esto nos daba, déjenme ver acá en mis notas, nos da una suma de 16,725.6. Como todavía no llegamos a los 16,778, se ajusta el MB con 52.94 pesos para que entonces ganemos 16,778 pesos brutos al mes. Y estos son los conceptos que cómo quedarían al final. La que sigue, por favor. Luego, este es uno de maestro de primaria. En este caso, la premisa es la misma. Primero es el 4%. Estábamos en 10,000 con un sueldo de 16,052 pesos. Ese era el sueldo de 2023. Se aumenta el 4%, de ahí vemos la política salarial. En este caso, queda en el rango mismo de 190 pesos. Se hace la diferencia al MB, pero en este caso, como ya sobrepasa, porque quedó en 16,793, ya no hay un ajuste al MB. Lo que sucede es que, aunque no haya ajuste al MB, en este caso, como es perfil docente, entonces se le hace el incremento del 5% adicional, que son 559 pesos, y ahorita les explico la siguiente parte. Entonces, queda un sueldo mensual bruto de 17,701.64 para un maestro de grupo de primaria. ¿Okay? Plaza inicial, exactamente, sin ningún tipo de incentivo. A esto, si tienes algún incentivo, pues también se le tendría que agregar tu incentivo y el incremento que le hicimos al incentivo, ¿no? Después de hacer todo esto, también se tuvo que hacer un ajuste de la zona económica. Es decir, la zona económica 3, lo que gana en el 0,7, lo tenemos que ajustar con el CC o el CT, si es PAE, y el 0,7 para que ganen lo mismo, ¿no? O sea, en zona económica 2 es 0,7 más CC, tiene que ser igual al 0,7 de la zona económica 3, ¿no? Entonces, si ya que hicimos todo este recorrido, vemos
que la zona económica 2 está por debajo del sueldo de la zona económica 3, entonces aumentamos lo que sea necesario al CC, en este caso fueron 158.75 pesos, para que el sueldo real de quien esté en zona económica 2 y zona económica 3 sea igual, ¿no? Entonces el CC y el CT nos sirven como ajustes para las zonas económicas. ¿Sigue? Por decir, es un ejemplo de cómo se hizo el cálculo de secundarias. Secundarias cuando es una asignatura. Entonces, el importe base por una hora es de 537.84 pesos. Sumándole todos los conceptos quincenales ordinarios que se nos pagan, da un total de 812.58 mensual bruto por hora. Volvemos a hacer todos los pasos. El 4% por 25 horas son 20.314. Volvemos a hacer todos los pasos, el 4% al 0,7, luego el ajuste de política salarial, que por hora quedó un aumento de 8 pesos. Luego hacemos la diferencia al MB, que en este caso, como por 25 horas quedan 21.221.50, ya no hay un ajuste al MB porque sobrepasan los 16,000. Pero como es personal docente, entonces se le aplica el 5% al 0,7, que son 28.37 pesos por hora. Entonces nos queda un total de el pago por hora en 2023 eran 812.58, en 2024 será de 893.70, que por 25 horas se convierten en 22.342.50. Pero si ustedes quieren sacar cuál sería lo que van a ganar, multipliquen 893.70 por la cantidad de horas que tengan. Y ¿sí? Recordar nada más que para el tema de educación física, en vez de 25 horas son 20. Y creo que con eso, si hay preguntas, porque sé que está un poco confuso, son muchas etapas y muchos ajustes, pero con mucho gusto les respondemos. Es un poco complejo la combinación de los conceptos, los porcentajes, atendiendo el nivel salarial de cada categoría o puesto. Pero bueno, aquí estamos un ratito más para atender sus dudas, sus preguntas. Me sumo que quien va a hacer la aclaración y la precisión es Wendy, que es la especialista en este tema. Y tiene ya las primeras preguntas, Wendy. Tengo algunas preguntas. Dice, el cálculo del impuesto, bueno, esta es una aclaración, nos preguntaban sobre si de repente pensamos que como nos pagan un monto importante, el retroactivo se paga a partir de enero, y que entonces nos va a generar más impuestos, el pago de más impuestos. Sin embargo, el cálculo de impuestos se hace quincenal. Lo que nosotros hacemos no es que calculemos todo y luego grabemos sobre ese total, sino que se hace el cálculo quincenal, se graba quincenalmente y entonces solo se hacen las sumas. Dice Neri López, platiquen sobre el 1% de incremento a directivos y supervisores para conocer el argumento. Es un acuerdo que se hizo hace mucho tiempo, según yo, maestro, que es el del despegue salarial. A partir de septiembre. A partir de septiembre, al personal directivo se le hace un 1% de incremento, que por eso se llama despegue salarial, que es un 1% adicional a lo ya incrementado. Recordamos que el retroactivo es hasta enero para los docentes y para todo el personal de educación básica y hasta febrero en caso de superior. Y luego nos dicen, buenas tardes, ¿cuándo pagan el retroactivo y en qué quincena se verá reflejado? El retroactivo se paga entre el 10 y el 12, les estamos dando 3 días porque, como ustedes saben, algunos llegan un poquito antes, en realidad podríamos decir que se paga el 12, pero algunos llegan antes porque depende del banco, es cuando se transfiere, de parte de la TESOFE, no somos nosotros, les prometemos. Y
El estatal se paga efectivamente con la nómina 13, es la 13 ordinaria, y en la 13 ya está calculado el incremento. O sea, ya en la 13 que reciban, ya viene incrementado el sueldo. En el caso de la federalizada, se paga la 13-15, no vienen en la misma nómina. En realidad, nosotros, como les comentábamos, enviamos esta nómina como extraordinaria a la 12, entonces es una extraordinaria a la 12 y luego llega el pago de la 13-15 ya con los montos incrementados.